Un saludo de parte del padre Luis Fernando y del secretario general de la universidad, el doctor Cifuentes, quienes están en este momento en el jubileo de la educación y quienes me han pedido en calidad. Yo estoy trabajando con el Pacto Educativo desde hace unos 4 años en toda la coordinación académica de las distintas iniciativas que la Universidad Javeriana ha venido emprendiendo con relación al pacto. Entonces, frente a eso, ellos me han pedido el favor de venir a presentar un poco la panorámica de lo que hemos venido trabajando y de los retos que nos da el Pacto Educativo Global hasta el momento. Como les decía, soy profesor de la Facultad de Teología y actualmente trabajo en el Centro de Formación Teológica. Hago parte de la dirección del Centro de Formación Teológica, que es el centro encargado de la formación en teología de todos los javerianos de la universidad. Es un centro que maneja entre 4.800 a 5.300 estudiantes al año en la formación humana, y ahí estoy yo y hago parte también del grupo de investigación de pensamiento social de la Iglesia. ¿Qué haremos? Muy concreto, para aprovechar muy bien estos 50 minutos, quisiera profundizar en la perspectiva que actualmente está trazando el Pacto Educativo Global en iniciativas concretas institucionales por medio del reconocimiento del eje que estamos encargados y lideramos en la Javeriana, que es ecología humano integral y tecnología como parte de los fundamentos. Voy a hacer una charla de 50 minutos, 10 minutos para el conversatorio, y está dirigido pues a ustedes, integrantes de esta Junta Nacional de Red de Universidades Católicas de Colombia. Mi recorrido en estos 50 minutos, voy a partir de un análisis muy rápido de 5 minutos de algunos puntos relevantes que nos tienen que decir algo en la formación universitaria. Luego profundizaré el tema dependiendo también un poco una consulta que haré sobre el conocimiento que tenemos del Pacto Educativo. Luego hablaré sobre la Javeriana y su responsabilidad. Más que hablar yo, vamos a tener un video de respaldo que hicimos que actualiza el programa y los programas que tenemos actualmente. Y creo que lo que más nos va a interesar es la actualización del PEC y ver de allí qué resonancias nos puede hacer esta presentación. Muy bien, un punto de partida muy rápido, muy concreto, pero pues que también nos tiene que decir en la perspectiva y en la misma línea de lo que nos acaban de presentar actualmente, de los retos que tenemos como educación católica y especialmente en la universidad. Hay una realidad que nos interpela y esa realidad está trazada. Este es un dato que, a mi modo de ver, tiene que decirnos mucho a la educación católica actual del Consejo Noruego de Refugiados. 7.500 estudiantes, profesores y miembros del personal escolar se vieron afectados por el conflicto armado entre enero y julio del 2024. Estuve buscando ayer la cifra actualizada de esta estadística para ver cuál había sido la afectación en este año 2025, pero no han salido. Sin embargo, en este Consejo Noruego de Refugiados me llamó la atención ayer 2 titulares. El primero: las escuelas siguen atrapadas en fuego cruzado. Este sí es un dato del primer semestre del 2025. Y esto lo sabemos no solamente por la opinión pública o por los medios de comunicación, sino lo sabemos por las evidencias de lo que hacen, y especialmente estoy hablando al sector educativo religioso, que no solamente nos dedicamos en el área de la universidad, sino que también tenemos primaria, secundaria, y eso hace que tengamos un conocimiento sobre cómo la escuela está atrapada actualmente en el fuego cruzado. Y el segundo dato
de este informe que me llama la atención es un ataque a la educación cada 3 días. Es decir, en Colombia, el Consejo Noruego para Refugiados registró un total de 52 ataques a la educación en Colombia durante el primer semestre del 2025. Estas dos cifras son cifras, si me permiten el adjetivo, escalofriantes frente a lo que está pasando en el conflicto y cómo se ha recrudecido el conflicto actualmente en el país. Y de ahí que proviene pues una gran tarea de parte de nosotros como universidades y tratando un poco de ver qué otras cosas, otros temas podrían estar. Voy a recurrir dos fuentes no tan académicas, pero sí que actualmente todavía tienen mucha incidencia en la opinión pública, como es en la revista Semana, pero una exministra de Educación, hablando de la fractura del populismo, un ICETEX en crisis, y ustedes saben que la crisis del ICETEX actualmente es una crisis que toca las finanzas de las estructuras de nuestras universidades, especialmente nosotros que nos movemos en el sector privado. Tenemos y sabemos que muchos estudiantes están recurriendo a estos créditos, pero saben de la crisis por la cual un estudiante, una vez termina y ya se hace profesional, tiene que enfrentar para poder mantener una deuda que en el portal de La Silla Vacía lo consideran una deuda eterna, pagar el ICETEX sin subsidio a la tasa. Esto es una cosa que son datos posiblemente de la opinión pública que nos tienen que decir algo. Y finalmente, esta estadística de la deserción, el problema de la deserción en nuestras universidades y cómo esto permea la educación superior. Ayer también estuve viendo los datos actualizados de estos indicadores que ustedes conocen más que yo, porque se les llega de primera mano. Sin embargo, los indicadores del 2024 aún no han sido publicados. Estos fueron publicados el 19 de agosto del 25 y se ve un leve descenso de un 8.08 del 22 al 23, un 7.82 en la curva que va descendiendo de la deserción. Sin embargo, esta cifra sigue siendo alta y creería yo que entre el 2024 y el 2025, con la crisis económica que ha venido surtiendo el país en algunos sectores, la educación pues tiene una gran afectación. Esperemos cómo van a salir las cifras de las más recientes de este estudio para pues determinar un poco, y ustedes saben que eso les ayuda a ustedes a también tomar decisiones. Muy bien, vamos a profundizar el tema. Por favor, saquen su celular y escaneen por favor este QR como para darle un aire distinto a esta panorámica. Aquí no cambió. Él se demora, él de aquí a acá tiene... Si quieren a la principal. Muy bien, es una pregunta muy básica, pero no sé si ustedes han seguido la serie en Netflix de Black Mirror. En Black Mirror llegó un capítulo, para los que lo estábamos viendo, que uno decidía qué quisiera que pasara en la serie. Era muy interesante porque uno decía, yo quiero que lo salven, yo quiero que se cambie, yo quiero... Y en la medida en que uno tomaba decisiones de hacer un clic, pues la serie le mostraba el siguiente capítulo. Pues aquí va a pasar lo mismo. Dependiendo de lo que ustedes decidan o respondan, yo tomaré. Si quiere, quédese aquí. Muy bien, la pregunta es, ¿qué se conoce? ¿Nada? ¿Se conoce algo? ¿O se conoce mucho? Esto me ayuda a ver si en la profundización del tema me quedo un poco más minutos o menos minutos,
O recurro, Padre Vicente, con el permiso de usted y San Ignacio, recurro a la repetición, como a la santa repetición que decía San Ignacio de Loyola, de algunos datos que ustedes ya conocen del Pacto Educativo Global. Permítanme, yo refresco aquí a ver cómo van las respuestas y ya. Se interrumpió, vuelvo a cargar, chun. Listo. Muy bien. Sí, creo que puedo irme por una opción, no repetir tanto, pero sí decir algunos elementos que pueden ser importantes, como reiterar del pacto, o de pronto algunas cosas que no se conocen y que está aquí. Yo no sé ustedes a qué santo le rezan, no sé a qué santa, no sé qué contacto tienen en el Vaticano, pero cuando el doctor Cifuentes me dijo, Wilmar, tiene que ir a presentar la actualización, le dije, doctor Cifuentes, ¿y el pacto, el Papa sí va a seguir con el pacto o no? Yo no sé, yo creo que dijeron, se va a reunir la asamblea, mandemos la carta para decir que el pacto educativo tiene un relanzamiento a partir de esta carta. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerla, es una carta muy sencilla, el numeral 10 está dedicado al Pacto Educativo Global, hermana Liliana, así es que vamos por buen camino en su universidad, y ya les digo a todos por qué le digo eso a la hermana Liliana. Y creería yo que nos viene muy bien esta carta porque para hablar del Pacto Educativo Global les actualizo a través de, o lo que tenía preparado lo tuve que cambiar ayer para poder actualizarlo desde esta carta, que fue lanzada ayer, 28 de octubre. Un poquito más y en la misa del domingo estaba yo ahí en el jubileo de los equipos sinodales con el Papa y casi me da la carta para que yo me la traiga aquí en el bolsillo, pero no alcanzó. Mucha gente había. Recordemos esta frase maravillosa del Papa Francisco sobre la educación. Él nos decía que la educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. Se propone como el antídoto natural a la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y la primacía a la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento, subrayo esta frase que nos viene muy bien y la podemos actualizar con una frase que voy a traer a continuación del Papa León, en donde el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de escucha, diálogo y de comprensión mutua, hoy se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre todos los componentes de la sociedad. Y ustedes bien lo conocen, que el Papa le encantaba ese adagio africano que para educar un niño se necesitaba toda la aldea. Y el Papa Francisco está hablando de eso, de cómo nosotros, a través del Pacto Educativo Global, podamos construir un compromiso para derribar esas fronteras que estamos y se han creado de empobrecimiento de las facultades de pensamiento. Esto yo creo que es un reto que todavía sigue siendo parte de los proyectos educativos institucionales de nuestras universidades. Y no quiero pasar, esta es la imagen a la cual el Papa Francisco siempre alucía cuando hablaba del Pacto Educativo Global. ¿Recuerdan la imagen? ¿Alguien recuerda? ¿Quién recuerda algo? Bueno, entonces los que pusieron que conocían algo, sí conocen algo del pacto. Esta es una escena épica y es la presentación del héroe de Troya en el incendio en Troya. Y lo utilizaba el Papa Francisco para hablar de qué era el Pacto Educativo Global. Y en la escena, yo encontré esta escena
el Papa Francisco no habla de una cuarta protagonista dentro de la escena, pero que me parece a mí que es importante que lo traigamos. No está dentro de lo que él decía, pero me parece que nos puede dar algún punto de reflexión. Primero, el protagonista Eneas, que tiene que tomar una decisión a quién salvar en medio del incendio en Troya, y toma una decisión. La decisión es salvar a su hijo y a su padre. Cuando salva a su hijo y a su padre, decía el Papa Francisco, la educación está llamada a mantener la importancia de la tradición pensando en el horizonte del futuro. Anquises, la tradición, la memoria, y Ascanio como el futuro de por quienes apostamos en la educación. Sin embargo, en esta imagen que ustedes están viendo aquí, aparece la figura de Creusa, la esposa de Eneas, que no es salvada y muere en el incendio. Aquí me abre los ojos María Adelaida y sé perfectamente por qué me está abriendo los ojos, porque efectivamente la víctima dentro de este escenario es una mujer, y es una mujer que en la renuncia o en la decisión que toma Eneas de a quién salvar, esa víctima va a representar también, y me parece importante traerlo aquí, a quienes están siendo víctimas actualmente de los sistemas que tenemos de educación. Y concretamente, la pregunta que nos debe plantear el Pacto Educativo Global es: ¿vamos a seguir haciendo pactos? ¿Vamos a seguir haciendo redes? Y en esas redes, ¿a quiénes vamos a involucrar? ¿Vamos a seguir siendo nosotros o vamos a tener la capacidad de poder abrirnos a los otros, sabiendo que abriéndonos a los otros nos exponemos? Y en esa exposición, pues entonces viene una serie de riesgos que podemos ir corriendo. ¿Estamos dispuestos en nuestros modelos educativos a correr los riesgos para que hayan creusas en los procesos educativos que tenemos actualmente? Es una pregunta que quisiera dejarles, y más en un momento en el cual ustedes como asociación, como asamblea, tienen que tomar decisiones, y van a tomar decisiones en torno a el futuro de las instituciones que ustedes están liderando. Entonces me parece, aunque el Papa no lo trae, aunque el Papa nunca lo mencionó, cuando yo rescato la imagen y aparece la figura de Creusa, me parece que Creusa también tiene algo que decirnos en torno a cómo nosotros estamos llamados a construir hoy el Pacto Educativo Global. Para todos lo conocen y saben que el pacto está desde el 2019. Estábamos en un momento en el cual decíamos, vamos a continuar. Sí hay un espaldarazo. Se le consultaba al cardenal Tolentino, y el cardenal Tolentino, como buen diplomático, nos decía: tenemos que esperar, hay que darle tiempo al Papa. Pero finalmente creo que yo le puse un título a esta intervención, y el título está dado por lo que dice en el número 10 el Papa León, y es que vamos a continuar con esta herencia que nos ha dejado el Papa Francisco. Es decir, hay un espaldarazo completo, y en el propósito que tiene el pacto de garantizar un futuro en donde verdaderamente la transformación educativa y cultural estén muy de la mano. Ya hay un elemento que debemos actualizar dentro del pacto. Ya no se habla del Pacto Educativo Global, sino se habla del Pacto Educativo y Cultural Global. Y creo que desde la reorganización que se hizo de la Congregación para la Educación, educación y cultura van muy de la mano, y el énfasis que está puesto en esta carta apostólica del Papa León está en esa línea de no desarticular educación por un lado y cultura por el otro. Ustedes conocen muy bien cuáles son los 7 objetivos. Aquí yo no me voy a detener, pero sí quiero que hagamos clic en algo que es muy interesante. Cada uno de los objetivos están siendo releídos
en la Carta Apostólica del Papa León y ya no se van a denominar objetivos, se van a llamar caminos. Y los denomina la Carta los 7 caminos que siguen siendo nuestro fundamento. En la Carta, diseñar nuevos mapas de esperanza. Y hay un renombre también en ellos. El primero, poner a la persona en el centro, no tiene ningún cambio. Sin embargo, les recomiendo lectura del número 5 de esta carta. El número 5 aparece, ¿qué significa eso de poner a la persona en el centro? Son 3 apartados que pone la carta y me parece que eso nos ayuda a entender algo en el cual siempre nos cuestionaban en el Pacto Educativo Global si íbamos a caer en el paradigma de poner a la persona en el centro y el ser humano, el destructor de este universo. Y considero yo que esta carta nos ayuda a aclarar qué significa verdaderamente poner a la persona en el centro, no que sea el centro, sino ponerlo en el centro. Son 2 cosas distintas. Que sea el centro es que todo gire para él, y que esté en el centro es que él esté en el centro para poder organizar las redes de articulación del resto de cosas. El segundo objetivo o el segundo camino, como lo llama la carta, no cambia. El tercero sí cambia. Y a mí me parece que nos ayuda a entender un poco más, hermana Liliana, esa tarea. Y aquí hago un paréntesis con la Universidad Mariana. Llevamos ya 2 años y medio trabajando. El proyecto educativo institucional tuvo una reorientación y tiene el Pacto Educativo Global presente actualmente en toda su estructura institucional. Y de allí que la hermana, como rectora de la institución, ha tomado la decisión de hacer jornadas de actualización pedagógica al inicio de cada semestre con base en cada uno de los objetivos del Pacto Educativo Global. El próximo que tendremos en enero va a ser en torno al tercer objetivo, que es promover la dignidad y la plena participación de la mujer. Ese tenía un título que, a mi modo de ver, no nos decía claramente lo que quería decir el Papa Francisco con eso, de darle protagonismo a la mujer. No era darle protagonismo. Yo creo que aquí la intuición de la Congregación para la Educación y la Cultura está mucho más clara: promover la dignidad y la plena participación de la mujer en los procesos educativos. Así es que ese tuvo un ajuste interesante. El cuarto, reconocer a la familia como primera educadora, no. El quinto, abrirnos a la aceptación y la inclusión, tampoco. Y el sexto sí tuvo un pequeño cambio, el renovar la economía y la política al servicio de la humanidad. En eso, en lo económico, sí, déjenme hacer también un mensaje publicitario. María Adelaida, como vicerrectora académica, es la persona que acompaña dentro de los procesos académicos que hemos hecho del Pacto Educativo como economista, toda una relectura no solamente del objetivo 6, sino también nos ha ayudado mucho con la comprensión del objetivo 3, del rol de la mujer en el Pacto Educativo. Y el séptimo no cambió: proteger nuestra casa coral. Esto está presente, número 10 de la carta, diseñar nuevos mapas de esperanza. Es la última versión que se tiene del pacto en el relanzamiento que se hizo. Las áreas no han cambiado, las áreas van a seguir siendo las 5 que ya conocemos: dignidad y derechos humanos, paz y ciudadanía, ecología integral y tecnología, fraternidad y desarrollo, y culturas y religiones. Aquí esta presentación simplemente pongo quiénes son las universidades que lideran, pero ya no son las únicas que lideran cada uno de los ejes en las áreas, sino que cada una ya tiene otras universidades que están trabajando en torno a esas áreas propuestas. Nosotros trabajamos con la Universidad Católica de Australia y parece que quieren hacer que cada continente tenga una universidad que respalde el trabajo que se está haciendo en las áreas. Muy bien, esto sí creo que no sé si lo hayan abordado, pero me gusta traerlo, los antecedentes del Pacto Educativo Global, porque
Dentro de la literatura que hay del Pacto Educativo, no hay un documento que nos marque o que nos trace cuáles son los antecedentes, y yo señalo que hay 4 antecedentes que son muy importantes tenerlos a la hora de entender por qué el Pacto Educativo. El primero es una alocución que hizo Jorge Mario Bergoglio a los empresarios en Argentina en el 99. La clave para entender la estructura y los elementos capitales del pacto están en las escuelas ocurrentes. Ese es un modelo educativo integrador que empezó en las escuelas y que su gran evolución ha sido la relectura del pacto. En torno al nombre, pacto, alianza, yo creo que hay una connotación teológica muy importante de esa categoría. Y sin duda alguna el ODS número 4 de los 17 ODS, que es el de una educación de calidad, está muy cercano a lo que se quiere dentro del Pacto Educativo Global. A estos antecedentes yo le sumo los antecedentes desde América Latina, y esto es para que ustedes lo tengan también un poco en cuenta en las referencias. El primero, en el 2007, el documento de Aparecida, todo el contenido del enfoque de educación que hay en Aparecida está presente en lo que se quiere del Pacto Educativo Global. Segundo, Evangelii Gaudium traza cuáles son las tareas propias de la educación católica actualmente. En el 2015, el Congreso Mundial Educar Hoy y Mañana, una pasión que se renueva. Yo creo que algunos de ustedes aquí presentes participaron de ese Congreso Mundial de Educación. En el 2017 hubo un documento sobre educar al humanismo solidario. Yo creo que ese es un documento capital para poder entender el fundamento social del humanismo, no cualquier humanismo, sino el humanismo solidario del Pacto Educativo. Y en el 19 el mensaje de lanzamiento. Yo considero que estos 5 documentos son los que desde América Latina es donde más se ha venido proyectando el Pacto Educativo Global, según las afirmaciones de 2 expertos del dicasterio actual de la cultura y la educación, que nos exaltaron cómo en América Latina a través de ODUCAL nos habíamos organizado para poder echar a andar el Pacto Educativo, a diferencia de otras latitudes. Aquí no me voy a detener, esto ya lo conocemos muy bien, y voy a pasar a la parte de la javeriana. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Y me ayudará para poder entrar a las 3 claves que quiero darles de cómo ese relanzamiento que se dio o se está dando actualmente del Pacto Educativo Global, pues nos puede involucrar a todos y a todas. Bien, digamos, ha sido como la apuesta del 24 y 25, como bien lo decía el video, este programa que lo realizamos en 3 etapas, y aquí tuvimos la participación de algunas universidades, Unimonserrate, Uniagustiniana, estaba también de aquí en Bogotá la Católica, estuvieron un grupo la UPB, sí, la UPB estuvo en los foros y nos apoyó también en el foro de familia. Muy interesante el modelo de pastoral familiar que tienen desde el centro familiar, no sé qué, centro de familia, el centro de familia. Sí, estuvieron 2 psicólogas encargadas del centro. En fin, yo creo que cuando uno ve que sí se pueden articular actividades, que las redes, más que existir, están activas, porque redes hay de todo. El problema es que no hay muchas redes que no están activas, pero cuando vemos que podemos activarlas, y yo creo que la evidencia fue haber trabajado con jóvenes y ver el entusiasmo de los jóvenes latinoamericanos trabajando en torno al pacto, considero que la ruta
se ve mucho más clara. Y en estos 5 minutos que me restan, una actualización. Esta es una frase que me llama la atención del Papa León, que dice que los cambios rápidos y profundos exponen a niños, adolescentes y jóvenes a fragilidades sin precedentes. Frente a esto, no basta con preservar. Y ese preservar lo está insistiendo mucho. Se lo escuché el viernes en una audiencia, se lo leí en la carta y está muy en la línea del Papa Francisco de cómo superar esa autopreservación en la cual modelo de iglesia estuvimos mucho tiempo. Y dice, debemos revitalizar. Invito a todas las instituciones educativas a inaugurar una época que hable al corazón de las nuevas generaciones, conciliando conocimiento y sentido, competencia y responsabilidad, fe y vida. Es una frase muy pasajera, pero creo yo que nos puede dar algunas claves de lo que puede ser el pensarnos este relanzamiento del pacto educativo. En 3 claves que quiero dejarles. La primera, el relanzamiento. Segundo, ese espaldarazo que se ha tenido. Y el cómo hoy se está hablando en el jubileo del mundo educativo, no del pacto educativo global, sino del pacto global sobre educación y cultura. La clave está aquí en el diseñar nuevas o nuevos mapas de sabiduría, perdón, de esperanza, esperanza, sí. Y que está en el marco del 60º aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimos Educationis, que es un documento muy conocido. Y creería yo que hay una frase en este documento que es muy diciente para nosotros hoy, sobre la responsabilidad profética de las instituciones educativas. Y concretamente apunta a la carta que la educación católica... perdón, ¿no están viendo las pantallas? Ok. Sí. Nos hubieran dicho. Yo arranco a hablar como... Abajo, más. Ahí. 33, eso. Yo creo que ahora sí están viendo. ¿Qué? Esto. No, tranquilo. La educación católica no puede permanecer en silencio. Debe unir la justicia social, la justicia ambiental, Laudato Si, Fratelli Tutti completamente, promover la sobriedad y estilos de vida sostenibles y formar conciencias capaces de elegir no solo lo que conviene, sino lo que es justo. Referente ético aquí, Padre Vicente, usted que es nuestro asesor ético del Pacto Educativo Global, yo creo que va a ser muy importante y es muy capital dentro de lo que hemos venido haciendo. Y clave para las universidades, pronto en el folleto se puede incluir la nota, ofrecer una diaconía de la cultura, un servicio a la cultura. Y dice, menos cátedras y más mesas donde podamos sentarnos juntos, libres de jerarquías innecesarias, para tocar las heridas de la historia y buscar en el espíritu la sabiduría que nace de la vida de los pueblos. Creo que esta es una frase que está dentro del documento de la carta, de los nuevos mapas de esperanza. Está ahí presente en el numeral, hace parte del numeral 10, para que lo tengan en cuenta. Y habla del Pacto Educativo Global como la estrella del norte, y pone los caminos, aquí están señalados en amarillo, los 7 caminos, pero está anunciando, y por eso les decía yo que había tomado el título para esta intervención de el legado profético que nos confió el Papa Francisco, el Pacto Educativo Global. Y utiliza
la imagen y la figura metafórica de las estrellas para hablar de la importancia que tiene el poder poner claramente hacia dónde queremos apuntar en nuestros procesos de actualización y de transformación de la cultura desde la educación